Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 428. Luffy, la pesadilla. El estupor de Garp y Sengoku. En la tienda de arte, Ohara. Jojojo. Me he convertido en una espada de relámpago. Logré cortarle el hombro a Oars. Me aplastó por completo. El ánimo de Brook se desplomó tras presenciar la poderosa patada que no solo lo aplastó a él, sino también al edificio en el que estaba atrapado. Está bien, hiciste un gran trabajo, Brook-san. Llegó Olvia, ofreciéndole bebidas a Brook y esbozando una sonrisa. Gracias por tus amables palabras, Olivia-san. Olvia tiene razón, la historia se ha vuelto mucho más agradable desde que te uniste, Brook. Yo. Solo me estás halagando, Clover-san. PFT. 100 sombras. ¿Puede un cuerpo humano común soportar todas estas sombras sin volverse loco? Es peligroso. La lengua de Vegapunk se hizo un nudo por la intensidad del impacto al ver a Lola y su grupo de piratas infundir numerosas sombras en Luffy. Nightmare Luffy, ¿es este el resultado de todo? No. ¿Por qué Robin tiene tan mala suerte? ¿Moria le ha robado su sombra? La expresión de Olvia se abrió al escuchar los comentarios de los lectores. Recuperó su volumen y pronto descubrió lo que había sucedido. Esto es terrible, Sanji la salvó de una muerte segura, oh, no, Sanji, Chopper y Zoro también han caído, Nami y Usopp están en peligro, ¿qué es esto? Los ojos de Rocinante, Doflamingo y Enel se abrieron de par en par al contemplar la colosal figura que salvó a Nami y Usopp de ser aplastados bajo el pie de Oars. Es verdaderamente Luffy, de esta manera, el título de pesadilla le queda bien, Fufu, Marinette. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo este zombie colosal estirar sus extremidades como Luffy? Garp se quedó atónito al ver a Oars extender la mano, casi aplastando a la tripulación de Luffy. Sengoku, por otro lado, sonrió con sabiduría y comentó: la fruta de las sombras no puede copiar las habilidades de la fruta del diablo de su dueño. Quizás haya algún truco. Mira. Justo como lo esperaba. Moria apareció en la sala de control dentro del estómago de Oars y reveló lo fácil que era controlar el cuerpo de Oars cambiando la forma de la sombra y aflojando temporalmente las articulaciones para hacer que las extremidades se estiraran naturalmente. Ese demonio de Moria otra vez, ¿cuándo lo derrotará Luffy por fin? Garp ya no soportaba mirarlo a la cara. Su ira no hizo más que aumentar tras enterarse de la derrota de Ace a manos de Barba Negra, quien lo había cedido al gobierno mundial a cambio de un puesto como Shichibukai. Sengoku, quien tenía otra identidad ultra secreta, conocida solo por Garp, Tsuru y Zephyr, confirmó este hecho. Si Sengoku lo decía, era casi seguro que sucedería. Muchas de sus hipótesis ya se habían cumplido, pues poseía la hipótesis más poderosa de One Piece en el foro mundial, el famoso Orochi. No te enfades tanto, Garp. La derrota de Moria es solo cuestión de tiempo. ¿Pero qué es esto? Los ojos de Sengoku se abrieron de par en par al ver la nueva forma de Luffy tras absorber 100 sombras. Ni siquiera él, quien siempre formulaba hipótesis con un 90% de acierto, lo había previsto. ¿Ese es, Luffy? Garp estaba igualmente sorprendido. Creo que es la pesadilla. ¡Qué nombre tan acertado! Tsuru estaba igualmente asombrado. Parece que los acontecimientos del manga finalmente han alcanzado un punto de suspense, ¿verdad? Zephyr entró de repente en la oficina del almirante de flota, donde disfrutaba leyendo manga. Eventos de One Piece. Todos observaron con asombro cómo Nightmare Luffy asestó un golpe devastador a Oars, haciendo que el gigante cayera al suelo. Se está cayendo. Ten cuidado. Después de ser severamente golpeado por Nightmare Luffy, el enorme cuerpo de Oars cayó al suelo. Remos. Uaa. Los piratas del bosque liderados por Lola observaron con asombro, sin palabras, la escena de los remos estrellándose contra el edificio. Capitana Lola. Mira. Sombrero de paja es. Sin embargo, uno de ellos notó algo más. El cuerpo de Sombrero de paja estaba siendo rápidamente envuelto por las sombras. Nami y Usopp también notaron este extraño fenómeno. Es cierto.
Las sombras. Exclamó Nami. Usopp añadió. Míralas todas. Son las que le dieron ese aspecto a Luffy. Luffy. Las sombras se arremolinaron alrededor del cuerpo de Luffy como una marea, hasta que finalmente, su cuerpo volvió a la normalidad. ¡Ah! Gritó. Las sombras se disiparon y regresaron con sus dueños. Nami y Usopp corrieron al lado de Luffy. ¿Estás bien, Luffy?, preguntó Usopp. Lola miró con incredulidad. Lo logró. Realmente ganó. Oars y Moria han sido derrotados. Las sombras de todos están regresando. El aire se llenó de vítores de los piratas del bosque. Lo lograste, nuestro rayo de esperanza. Gracias. La batalla había terminado y Thriller Bark ya no existía. Vaya, esto es realmente inesperado, suspiró Sengoku. Con este nivel de fuerza, incluso un vicealmirante tendría que retirarse temporalmente, comentó. Pero, Zoro dudó. A pesar de la severa paliza que recibió Luffy durante la pelea con Moria, no creo que haya perdido todavía, ofreció su opinión. Sengoku asintió con la cabeza y añadió. Este joven está lleno de sorpresas. Ja. Mira la cara de Moria. ¿Oyeron reír a alguien? Ja. Luffy fue un poco violento, Garp se unió. Este es mi nieto. Dijo con orgullo. No importa, si no pierde ahora, perderá más tarde, volvió a hablar Sengoku. La escena cambió a Thriller Bark, donde Moria estaba mirando su cara ensangrentada en el manga con ojos inyectados en sangre. Qué débil es esto, qué patético es que otros usen mi poder contra mí. Murmuró para sí mismo. Moria formó un puño con su mano antes de golpear la mesa con fuerza. Maldito seas, Mugiwara. Exclamó, lleno de odio hacia Luffy y su tripulación. El intenso dolor que provenía de su mano solo aumentó su animosidad hacia ellos. Capítulo 429. Oars caen. Eventos de One Piece. Muy bien, todos, aquí vamos. Exclamó Luffy. Con Oars estacionado temporalmente, la tripulación pudo recuperar el control y trabajar en conjunto en una demostración de increíble trabajo en equipo. Los piratas del bosque, que observaban desde la distancia, se quedaron mirando con incredulidad. ¿Qué demonios están haciendo? ¿Qué?, preguntó uno de los espectadores. La columna vertebral humana está doblada en forma de S para amortiguar los golpes y el peso de los hombros. A medida que Chopper comenzó a explicar la importancia de sus acciones colectivas, se hizo evidente que su objetivo era derribar a Oars, quien estaba atado por las gigantescas cadenas del barco del tamaño de una isla. La columna vertebral humana, como explicó Chopper, tiene una curvatura natural en forma de S, que sirve para amortiguar los impactos y distribuir el peso. Sin embargo, al enderezar completamente la columna, como lo había hecho la tripulación, no había lugar hacia donde pudiera desplazarse la fuerza del ataque, y el impacto completo lo sentiría el individuo. Nami. Adelante, Luffy. Brock. Buena suerte. Nami animó a Luffy a continuar con su plan, mientras Brock le deseó buena suerte. Desde lo alto, Luffy finalmente desató el Gear 3, desplegando toda su fuerza. Toma esta bazooka gigante. Exclamó, preparándose para contraatacar a Oars con todas sus fuerzas. Gomu Gomu no. Bazooka gigante. Con un rugido ensordecedor, el ataque de Luffy impactó la cabeza erguida de Oars, destrozándole la columna vertebral y dejándolo inmóvil. Fue una victoria impresionante, posible gracias al inquebrantable trabajo en equipo y la determinación de la tripulación. El Bath, la isla de los gigantes. El sonido de una risa alegre llenó el aire, bojajajaja. Seguido de un comentario, este maldito demonio recibió lo que se merecía. Era evidente que el antiguo líder de los piratas guerreros gigantes, que ahora era el sabio de la aldea reconstruida de gigantes, finalmente había superado el impacto causado por la aparición del cadáver de Oars en el manga. Era obvio que el estado de ánimo enérgico había regresado a los aldeanos después de ver eso en el manga. Sin embargo, Harul, el sabio de la aldea, había compartido una historia sobre el antiguo gigante Remos, que permanecería en su memoria para siempre. ¿Quién habría imaginado que este antiguo gigante era tan aterrador en vida? Casi llevó a nuestra raza a la extinción en la guerra de los gigantes de la que nos hablaste, dijo Stansen con indiferencia. Las guerras y las batallas eran cosas comunes para los gigantes, y por eso Stansen y los demás jóvenes gigantes parecían indiferentes a la historia.
el nuevo líder de los piratas guerreros gigantes, Ahrudin, expresó sus dudas sobre la naturaleza aterradora de Oars. Diga gaga. Pero míralo en el manga. ¿No se parece a lo que describes, sabio del pueblo? Mira cómo Luffy y sus amigos lo dejaron lisiado para siempre. No juzgues al libro por su portada, el cadáver de Oars y el Oars vivo son dos cosas completamente diferentes. Si fuera el Oars vivo quien se levantara de su tumba, ese barco del tamaño de una isla no habría podido soportar ni un mínimo movimiento de su pie y se hundiría en el mar del diablo para siempre. Sin embargo, Harul explicó que el cadáver de Oars y el Oars vivo eran dos cosas completamente diferentes. No esperaba que un ser así muriera de frío, la vanidad de los gigantes antiguos es lo único que puede matarlos. Bojajajaja. Murió por no usar ropa de invierno para protegerse del frío intenso del país del hielo, bojajajajaja. Harul volvió a reír hasta las lágrimas al recordar la causa de la muerte de Oars, revelada por Chopper. Este manga es un precioso libro sagrado que nos enseña sobre los errores ajenos que debemos evitar cometer. Añadió. La conversación luego cambió a los eventos que suceden en el manga. Ahora veamos cómo caerá Moria, el otro arrogante al lado de Oars, exclamó alguien. Otro aldeano respondió. Sombra Asgard. ¿Qué es este movimiento? ¿Está restaurando todas las sombras que ha proyectado de sus zombies? ¿Absorbió 1000 sombras? ¿En serio? ¿En qué monstruo se ha convertido esto? El ambiente en la aldea se intensificó a medida que hablaban de cómo Moria absorbió 1000 sombras y cómo se había convertido en un monstruo. El final del manga aumentó la emoción de los gigantes y el pueblo estaba lleno de anticipación. Reino de Ballywood. Dentro de la tienda de arte. ¿Por qué llevas un rato sonriendo así? Le preguntó Irilud Kakurea con un tono curioso. Y tilde, ¿por qué también estás sonriendo? Kurea respondió en el mismo tono. Tanto Kurea como Irilud siguieron leyendo el volumen del manga incluso después de que Obak fuera capturado por los cazadores del Departamento de Aplicación de la Ley. Se hicieron la misma pregunta. Admiro la superinteligencia de Chopper, a quien se le ocurrió la idea de romper la columna vertebral de Loar y evitar que se mueva por completo. Irilud no pudo ocultar la admiración y el orgullo en su voz y sonrió. Kurea sintió lo mismo. ¿No se espera eso del pequeño reno criado por nosotros en el manga? No olvides que somos sus padres. Kurea puso su mano sobre la mano de Irilud en un gesto íntimo. Kurea, quien había vuelto a ser una joven extremadamente hermosa, hizo que a Irilud le latiera con fuerza el corazón al escuchar cómo Kurea los llamaba padres. Después de todo, él también seguía soltero. Marigoa. Bostezo. Se acerca el fin de otro Shichibukai. Imo bostezó y se llevó la mano a la boca después de leer la mayoría de los capítulos del volumen, que por alguna razón le parecían aburridos. Bueno, de todas formas es muy débil, y fui yo quien pensó que sería tan fuerte como Hinuo o Fufuo, Sombra Asgard. ¿Es este tu último movimiento? Un poco fuerte, pero te hizo más pesado. Muéstrame cómo vas a manejar esto. Próximo Joy Boy, ver a Luffy y su tripulación mirando a Moria, que se había convertido en un enorme y feo monstruo, con miradas confiadas, la hizo esperar con ansias ver cómo terminaría esta batalla, especialmente porque la luz del sol ya se acercaba a los miembros de la tripulación que habían perdido sus sombras. Los miembros de la tripulación eran Luffy, Zoro, Sanji y Robin. Interesante, en los últimos capítulos de este volumen, Imo recuperó la emoción perdida hace mucho tiempo. Al otro lado del salón del trono vacío. Moria tiene un movimiento tan poderoso bajo la manga. Increíble, solo necesita solucionar su problema de baja velocidad y se convertirá en un monstruo aterrador insuperable en el campo de batalla. Sí, no hay duda de que agregarlo al nuevo Shichibukai dorado nunca está mal. Los 5 ancianos discutieron con entusiasmo los acontecimientos de los últimos capítulos. Después de todo, finalmente parecía que este largo arco estaba a punto de terminar. Capítulo 430. El final de la batalla. Eventos de One Piece. Los piratas del bosque observaron con horror cómo el cuerpo de Moria comenzó a expandirse, absorbiendo más y más sombras mientras gritaba su desafío a Luffy. Son todas sombras, no me digas. ¿Está reuniendo todas las sombras de la isla, y alimentándolas con su propio cuerpo? Nami observó con asombro cómo una gran cantidad de sombras se concentraban en el cuerpo de Moria, que comenzó a crecer aún más. Mugiwara-i. Las sombras que absorbiste eran unas 100, ¿no?
Entonces aceptaré 200, 300, 600, 700, sí. 1000. 1000 sombras crearon un monstruo enorme, que parecía alcanzar los cielos. De ninguna manera y... se acabó todo. ¿Qué es esa cosa? Los piratas del bosque gritaron de terror cuando la monstruosidad se avecinaba. Pero Luffy y su tripulación se mantuvieron firmes, listos para luchar incluso ante un poderoso adversario. Luffy declaró su intención. Si lo que quieres es una pesadilla, te la mostraré. Moría. No voy a jugar limpio contigo. Moría finalmente fue derrotado, pero sus últimas palabras provocaron escalofríos en todos. Uragi Mugiwara y Ugai tú y entonces ve y compruébalo tú mismo y qué auténtica pesadilla es y... en el nuevo mundo. Las sombras están regresando. Las sombras regresaron y la isla de Thriller Bark fue destruida. Pero incluso después de toda la destrucción, Luffy y su tripulación permanecieron en pie, victoriosos. A pesar de que la luz del sol impactó a Zoro, Sanji y Robin, se negaron a moverse ni un ápice. Usopp. Oigan. Chicos. Lola gritó. Sombras. Dense prisa. La batalla había terminado y la tripulación salió victoriosa. Moria había sido derrotada, y las sombras habían regresado a sus legítimos dueños, esparcidas por todo el mundo. Pero ¿es este realmente el final? Isla Thriller Bark. Moria quedó devastado por su derrota ante Mugiwara Luffy, incluso después de usar su último movimiento. No podía creer que él, quien una vez luchó casi de igual a igual con Kaido, hubiera sido derrotado tan rotundamente. «Maldito seas, Mugiwara», exclamó frustrado. Moria esperaba perder la batalla contra Luffy, pues sabía que, como héroe de la historia, Luffy no podía perder ni arriesgarse a perder la vida. Sin embargo, esperaba infligir grandes pérdidas al futuro rey pirata, al menos causándole la pérdida de uno de sus camaradas. Pero eso no sucedió. En cambio, Moria perdió estrepitosamente, incluso frente a otro Shichibukai. Estaba humillado y furioso. Aún queda ese tirano Bartolomeu Kuma. Pensó. Dado el estado de agotamiento de los sombreros de paja, no le será difícil a Kuma exterminarlos por completo. Después de ver las órdenes que el gobierno mundial le dio a Bartolomeu Kuma a través de Denden Mushi, la sonrisa de Moria se amplió. Sí. Hazme disfrutar de un buen último concierto, Bartolomeu Kuma. Isla Maravilla. Ja. Esos piratas que acaban de recuperar sus sombras dijeron que te uniste a Moria, Kaido, ¿es cierto? Kaido se indignó al oír que los piratas que acababan de recuperar sus sombras afirmaban que se había aliado con Moria. Se le marcaron las venas en la frente al exclamar: tonterías. Esto es una completa tontería. Empecé la pelea en una posición fácil, y él cree que me iguala en fuerza. Esto es una tontería. Tomó otro trago de su sake favorito antes de continuar. ¿Cómo podría perder contra un principiante que parece no haber aprendido Haki ni siquiera después de 20 años de luchar conmigo? Una basura que solo confía en la excelencia de su raza y su fruta del diablo para intimidar a los débiles en Paradice no podrá lograr nada en este mar. ¿Cuál era su sueño? El rey pirata. Eres cruel incluso con tus palabras, compañero. Shiki se rió junto con Kaido y comentó los eventos del volumen, a medida que llegaban a las etapas finales. Isla Aurora. Debajo de la fortaleza Shiki se encuentra la fortaleza Kaido. El clon de papel de Rob reapareció y caminó hacia la casa de Little Yamato con una dulce sonrisa en su rostro. Incluso desde lejos, notó la expresión de preocupación en el rostro de la pequeña Yamato. Al llegar, se sentó a su lado en el sofá que le había preparado antes. ¿Qué te pasa, Yamato-chan?, preguntó Rob mientras le acariciaba suavemente la cabeza. La pequeña Yamato, con grandes ojos llorosos y mirada melancólica, le mostró a Rob una página de manga. ¿Por qué apareció otro villano después de que la tripulación se esforzara tanto por derrotar a Moria?, preguntó. Bartolomeu Kuma, cazador de piratas Zoro, comencemos contigo, decía la página. Rob sonrió tras leerlo. Parece que el debut de Kuma ya ha comenzado, no te preocupes demasiado, Yamato-chan. Todo estará bien. Ahora, regresemos a casa Tilde Reino de Ilisi. Hija mía, ¿por qué lloras otra vez?, preguntó el padre Víctor mientras abrazaba a su hija Cindy por 100ª vez para consolarla. Pero esta vez, Victoria Cindy movió levemente la cabeza, indicando que no lloraba de tristeza.
Estoy feliz, papá. Margarita finalmente recuperó su sombra, liberando mi cuerpo de la miseria que estaba experimentando en el manga, explicó. Aunque ya estaba llorando, esta vez sus lágrimas eran de alegría. La caída de Moria y el regreso de la sombra que trasladaba su cadáver a la sombra de su dueño original la llenó de deleite. Ella tenía una fe inquebrantable en Chopper y sus compañeros, quienes nunca dejaban de decepcionarla. Al oír esto, tanto el padre como la madre rieron alegremente y la pesadilla finalmente terminó. Reino de Ilka. Finalmente, sonrió Higoro al ver su cuerpo sin vida, sin ninguna sombra que lo impulsara. Bueno, es mucho mejor verme muerto que ser un cadáver en movimiento en un manga. Después de todo, la muerte es el destino final de todos los seres vivos. En otro pueblo. Por fin te despertaste, bastardo. En otra tienda de arte en West Blue, el joven Absalom miró fijamente la página del manga que mostraba a Outback despertando a su yo futuro después de ser derrotado con ojos malévolos. ¿Quién querría presenciar su derrota de manera tan profunda, particularmente si se creyera invencible? ¿Todavía puedes hacer algo para vengar nuestra pérdida, Outback? Capítulo 431. Keyboard, Kuma y recuerdos del futuro. Eventos de One Piece. La orden del gobierno era destruirlos completamente a todos, pero, mientras decía eso, Kuma comenzó a crear una bola de aire con forma de pata de gato. La bola se encogió gradualmente, llamando la atención de la tripulación. No pudieron evitar preguntarse qué era. ¿Qué diablos es eso? Puedo ver una capa de aire de forma extraña, se está haciendo más pequeño. Mientras observaban la pelota, la voz de Nami reveló una sensación de pánico. Está aplicando presión a una bola de aire que repelió con sus patas, ha sido comprimida tanto. Si tanto aire volviera a su estado normal, crearía una onda expansiva gigantesca, como una bomba. Robin tomó la iniciativa de explicar las terribles consecuencias de lo que estaban presenciando. Usopp no podía creer lo que oía. ¿Una bomba? ¿Puede hacer una bomba, cuando la necesite? Les perdonaré la vida. Mientras tanto, Kuma seguía dando su ultimátum. Los piratas del bosque se sintieron aliviados al oír esto, pero su alegría duró poco. A cambio, me llevaré a Luffy Straw Hat. Mientras me lleve su cabeza, el gobierno no se quejará. Mientras Kuma los instaba a traer a Luffy ante él, el rostro de Usopp se ensombreció. Le impactó la idea de traicionar a su camarada. ¿Nos estás diciendo que traicionemos a nuestro camarada?, exclamó. Sin embargo, Kuma no se dejó convencer por sus protestas. Reiteró su exigencia. Ahora, traigan a Sombrero de Paja aquí. La tripulación, junto con Lola y su grupo, exclamaron al unísono. ¡Demonios, no! Desafortunadamente, su negativa solo provocó el siguiente movimiento de Kuma. ¡Qué lástima!, respondió Ursus Shock. Con esas palabras, una burbuja de aire con forma de garra envolvió todo el campo de batalla, incluyéndolos a ellos. Estaba claro que no había que subestimar a Kuma. Marigoa. Sentada en su trono vacío, Imu lucía una extraña sonrisa mientras leía el manga. Pensó. Déjame adivinar, este niño grande de esa raza especial solo los está probando, ¿verdad, Fufu? Imu ya conocía los antecedentes de Bartolomeu Kuma, pues había participado en su difícil experiencia años atrás. No pudo evitar pensar que era culpa suya por haber nacido en esa raza especial, que fácilmente podía captar su atención, ni siquiera la de los codiciosos dragones celestiales. Ella reflexionó. Supongo que es un agente doble. La única organización a la que puede servir con su profundo odio hacia el gobierno mundial es el Ejército Revolucionario, ya que el jefe del Ejército Revolucionario es el padre de Luffy. ¿No significa eso que está poniendo a prueba la lealtad de los camaradas de Luffy? Jaja, interesante. Con solo unas pocas palabras, Imu pudo resumir la situación general incluso antes de que el manga la abordara. Le pareció todo bastante interesante. Mientras tanto, los 5 ancianos no eran tan perspicaces como su señor. Todavía no habían hecho la conexión entre Bartolomeu Kuma del manga y el fugitivo de la raza especial de años antes. Quedaron impresionados por su inquebrantable lealtad al gobierno mundial y dijeron: esto es realmente grandioso, tampoco podemos perder su lealtad en esta realidad. Pero, sin embargo, Saturno no estaba del todo convencido. Señaló que el reino de Bartolomeu Kuma estaba bajo la protección del gremio de cazadores, e incluso la espada celestial había intervenido para despejar el cerco impuesto al reino Sorbet en aquel entonces.
El rubio Gorosei frunció el ceño al escuchar los tibios comentarios de sus camaradas y cuestionó. Esto no puede ser real. Hace unos días, recibimos un informe de que el ejército revolucionario está estacionado en el reino de Sorbet. ¿Será posible? El calvo Gorosei, mientras pulía su espada, le advirtió al rubio Gorosei que no sacara conclusiones precipitadas. No saques conclusiones precipitadas. Tu suposición podría estar equivocada. Veamos primero cómo lo maneja en el manga. Luego expresó sus propios pensamientos. Aunque apuesto a que Luffy y sus camaradas sobrevivirán de alguna manera, quizá lo que esperabas se haga realidad, amigo. Reino del Sorbete. Papá, ¿por qué eres tan duro con Luffy y sus amigos? Guau. Preguntó Gonei con voz temblorosa mientras lloraba. Kuma se quedó sin palabras cuando vio a Gonei llorar. Obviamente, mi futura versión en el manga solo probó sus habilidades. Si realmente hubiera tenido la intención de matarlos o capturarlos, me habría llevado menos de un segundo, dijo Kuma, sin ningún rastro de arrogancia. Tanto Dragón como Ivankov asintieron en señal de acuerdo. Tienes razón, quizás estás poniendo a prueba su coraje y lealtad, ¿no? Dragón ya lo había notado durante la batalla de Kuma y Zoro. La pregunta ahora es, ¿en qué calidad los estás probando? ¿Como Shichibukai o como revolucionario? Preguntó Dragón en voz alta, mientras Kuma permanecía en silencio, meditando. ¿Qué es esto después del final del capítulo? Gritó Cocodrilo, al ver un cartel que lo mostraba a él mismo, al señor 1 y al señor 3 tras las rejas de la prisión después de que el capítulo hubiera terminado. Dios mío. ¿Qué es esto? Exclamó el pequeño Gonei con incredulidad. ¿Por qué tienes un cuerpo de metal, papá? No puede ser tú, ¿verdad? A Gonei casi se le para el corazón al ver la herida que Zoro le había infligido a Kuma en el hombro, dejando al descubierto su cuerpo metálico. Ah, ¿tu cuerpo es de carne y hueso? La pequeña Gonei respiró aliviada al tocar el cuerpo de su padre para asegurarse de que estaba hecho de carne y hueso, como el suyo. Sí que soy un cyborg, pero estoy muy por encima del tipo de Frankie. Exclamó Kuma después de que Zoro esquivara por poco su ataque con un rayo láser que salió de su boca. Luego procedió a explicarle lo que era el confundido espadachín. Soy lo que llaman un pacifista, dijo Kuma. Un arma humana incompleta creada por el gobierno mundial. Zoro quedó desconcertado por esta revelación. ¿Pacifista? Se preguntó. Kuma respondió. El fundador del proyecto es el Dr. Vegapunk, el genio científico del gobierno mundial. Es el hombre con el cerebro más grande del mundo. Su conocimiento de la ciencia es lo que otros solo podrían descubrir dentro de 500 años. Zoro se tomó un momento para contemplar la situación, respirando agitadamente. Con este cuerpo y la habilidad de la fruta del diablo, parece que nuestra esperanza ya se ha desvanecido. Dijo. Ni siquiera mi cuerpo está bajo mi control, ¿por qué tienes que cortarle la cabeza a Luffy? Preguntó. Esta ya es mi mejor oferta, respondió Kuma. En ese momento, Zoro hizo el sacrificio definitivo para salvar a su capitán. Ya veo. Ve y toma la cabeza, pero que la mía sustituya la suya. Que mi vida la cambie por la suya. Te lo ruego. ¿Qué carajo? Dragón, Kuma, Ivankov y Cocodrilo están todos juntos en silencio. Después de un momento, Ivankov rompe el silencio y exclama. ¿Es esto real? Cocodrilo responde con admiración, diciendo. ¡Qué diputado más leal! Realmente me conmovió. Mientras tanto, Gonei, que está leyendo el manga en silencio, queda completamente sorprendido por el contenido. Con los ojos muy abiertos, levanta la vista y pregunta. ¿Por qué el cabezón de tu tío te hizo algo así en el manga? ¿Por qué te convirtió en un arma humana, papá? Dragón nota la angustia de Gonei y la mira. Kuma, el padre de Gonei, también nota que algo anda mal y le pone la mano en la frente. Se sorprende al notar que se está sobrecalentando e inmediatamente usa su habilidad para extraerle el exceso de calor. Mientras lo hace, una burbuja roja parecida a la pata de un gato aparece detrás de la cabeza de Gonei. Mientras tanto, la mente de Gonei está siendo atacada por un extraño recuerdo de un futuro lejano. Se ve a sí misma como una mujer madura que intenta matar a un anciano extraño con una rama de manzano cubriéndole la cabeza dividida. Ella logra convertirlo en un niño, que luego intenta evitar que entre en una habitación que contiene una burbuja familiar en su interior. Antes de que la memoria de Gonei pueda progresar más, su padre extrae su dolor y le pregunta si está bien. ¿Estás bien, Gonei? Capítulo 432 y 433.
No pasó nada. Un hombre se dio cuenta. Ohara. Desde la aparición de Bartolomeu Kuma, el otro Shichibukai, las discusiones en la tienda de arte han alcanzado niveles récord. Sin embargo, desde que se reveló que el famoso científico Dr. Vegapunk es responsable de convertir a Kuma en un cyborg, o el llamado pacifista, la confusión invadió a la mayoría de los lectores. Primero Frankie, y ahora Bartolomeu Kuma, ¿cómo puede una persona vivir después de convertirse en una máquina? ¿Puede describirse como un ser vivo en primer lugar? Extraño, ¿por qué alguien tan poderoso como Kuma permitiría que el gobierno mundial lo convirtiera en un arma fría en sus manos? ¿Tiene algo que ver el Dr. Vegapunk con esto? Se han planteado muchas preguntas sobre este tema, particularmente con respecto al Dr. Vegapunk, quien apareció como parte del fondo del debut del manga. Los lectores se preguntan cómo puede vivir una persona después de convertirse en máquina y si todavía puede describirse como un ser vivo. También sienten curiosidad por saber por qué alguien tan poderoso como Kuma permitiría que el gobierno mundial lo convirtiera en un arma fría en sus manos, y si el Dr. Vegapunk jugó un papel en esto. Mientras Kuma explica el origen de su transformación en cyborg, Vegapunk exclama: ¿Soy yo? No, definitivamente soy yo. Este es mi cuerpo. Aunque no se vea mi rostro, no significa que no pueda reconocer mi cuerpo. Vegapunk se da cuenta. No me digas que las cosas habrían tomado este camino, lleno de sacrificios, si no fuera por la existencia del manga, Kuma. Por un instante, sus ojos se humedecen. Al ver eso, Clover y Brock suspiraron. No deberías tomar en serio todo lo que apareció en el manga, veo que Bartolomeu Kuma sigue vivo como los humanos, Clover aconseja a Vegapunk. Es solo cuestión de tiempo, está condenado a morir en 2 años como máximo, aclara sin embargo Vegapunk. Al fin y al cabo, quien mejor conoce la situación de Kuma en el manga es él mismo. El título El mundo 500 años adelantado a su tiempo no es un título vacío, es real. Esto significa que soy responsable de matarlo, incluso si fue por su propia voluntad, suspira tristemente Vegapunk antes de volver a leer el manga. No lo creo, Vegapunk-san, murmura Brock en silencio, sin comprender aún muy bien la situación, pero sintiendo la tristeza de Vegapunk. Zoro quiere sacrificarse por el bien de su capitán y su tripulación, qué hombre tan maravilloso es. Pronto, ajusta su estado de ánimo y vuelve a leer el manga también. Eventos de One Piece. Sé que mi cabeza no vale mucho ahora mismo, pero con el tiempo, me convertiré en el espadachín número 1 del mundo. Diría que intercambiar mi vida por la suya es un trato igualmente bueno. En su vida hasta ahora Zoro no ha llegado a un callejón sin salida, pero hoy ya ha llegado. Todo depende de la decisión del enemigo invencible que tiene frente a él. Si tienes una ambición tan grande, entonces muriendo por él, ¿cómo podrás estar satisfecha? La pregunta que hizo Kuma en ese momento era lógica. Pero la respuesta que da Zoro es más lógica. Aparte de eso, ya no hay otra manera de salvar a la tripulación. Si ni siquiera puedo proteger el sueño de mi capitán, entonces cualquier ambición que tenga no es más que palabrería. Luffy, debe ser el hombre que se convierta en el rey pirata. De repente Sanji, que no se había desmayado debido a la explosión anterior, intervino. Espera un minuto, idiota. ¿Qué vas a hacer si mueres? ¿Qué pasó con tu sueño? Idiota. Sanji continuó. Oye, Gran Masa, simplemente ignora a este espadachín marimo. Si tienes que matar a alguien, entonces simplemente quítame la vida. Sé que a los marines no les importo nada, pero pronto el hombre al que más temerán seré yo. Sanji pierna negra. Vengan de una vez. Mátenme. Ya me di cuenta de que este día llegará. Que la flor de la muerte florezca en mí. Sin volverse atrás, Sanji habló con Zoro. Oye, dile a todos, que se cuiden, y que tendrán que buscarse otro chef. Pero fue sorprendido por una dolorosa sensación en su cintura izquierda donde Zoro lo golpeó violentamente para ahuyentarlo temporalmente. Bastardo, Sanji cae al suelo. Espero que cumplas tu promesa después de que muera, dijo Zoro a Kuma. En la taberna de la tienda de arte, Sora se tapó la boca con la mano mientras presenciaba los acontecimientos, que parecían conducir a un trágico final para la tripulación. Incluso tú, Sanji, susurró con el corazón apesadumbrado. Observar la disposición de Sanji a sacrificar su vida para salvar a sus compañeros de tripulación solo aumentó la complejidad de sus sentimientos. Por alguna razón, sintió un inmenso orgullo por las acciones de Sanji.
Al escuchar los comentarios de otros lectores elogiando la magnanimidad y el heroísmo de Sanji, así como los de Zoro, no pudo evitar sentirse eufórica. Sin embargo, su felicidad duró poco, pues la tristeza pronto la envolvió. Cuanto más leía el manga, más sentía que este personaje ficticio era su propia hija. De repente, una inexplicable sensación de plenitud floreció en su estómago, como si la conciencia del mundo intentara revelar un hecho misterioso. ¿Qué es esta sensación de plenitud en mi estómago? No puede ser, pensó. Después de todo, ella había abandonado la cama de su marido solo media hora antes, un hombre que le había robado los hilos del destino a Bismuke Judge. País de Wano. Prefectura de Ringo, hogar del daimyo. Se parece mucho a mí. Mientras bebía sake, Shimotsuki Ushimaru dijo con una sonrisa satisfecha. Junto a él, un lobo blanco habló con reverencia y preguntó: disculpe por ser grosero, pero, ¿podría ser que Zoro-dono sea su futuro hijo, Daimyo-sama? Shimotsuki Ushimaru se rió entre dientes y respondió: jaja. Eres gracioso, Onimaru. Desde que este pequeño lobo comió accidentalmente una fruta del diablo, parece haber adquirido la capacidad de hablar y su inteligencia aumentó hasta asemejarse a la de los humanos. También adquirió la capacidad de transformarse en un gran monje yokai, al igual que Chopper. Quizás sea su hijo, quién sabe. Zoro se parece a él en casi todo. Cuando lo vi por primera vez, pensé que era mi hermano. Además, la actitud del cadáver del antepasado hacia él me hizo sentir con certeza que está unido a nosotros por lazos de sangre. ¿Te refieres a Furiko-sama?, exclamó Onimaru. Shimotsuki Ushimaru sugirió. Roronoa Zoro debería ser Shimotsuki Zoro, ciudad de Shimotsuki. En una pequeña casa enclavada entre dos ríos, lejos del bullicio del pueblo, se desarrollaba una escena conmovedora. La habitación estaba tenuemente iluminada por las llamas parpadeantes de una vela, y los únicos sonidos que se oían eran los suaves murmullos de los familiares presentes. Dentro, una mujer alta que se parecía a Toki, con cabello azul oscuro y una flor verde detrás de la oreja, miraba a un joven con ojos llorosos. A pesar de estar en sus 30 y tantos, la mujer parecía joven y hermosa, aunque su estado de salud parecía haberle pasado factura, haciendo que su rostro pareciera pálido. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, pronunció: Zoro-kun. Su voz temblaba de emoción mientras observaba el sacrificio de su nieto, la cosa más brillante y desgarradora que jamás había visto. La mirada de la mujer se dirigió al joven sentado frente a ella, que estaba leyendo manga con lágrimas en los ojos. Además de su tío, se parece a su abuelo. Pinsan también es mucho. Su abuelo una vez fue como él, un espíritu de espada insaciable, el orgullo de un verdadero hombre, ojos depredadores y una lealtad inquebrantable. Todas estas cualidades me hicieron adorar a tu padre. La mujer habló una vez más, su voz llena de recuerdos de su esposo, Pinsan. La hermosa mujer miró a su hijo que aparentaba 18 años, con cabello negro y 3 aretes similares a los de Zoro, o tal vez eran los mismos. El joven leía manga con lágrimas en los ojos, repitiendo: este es mi hijo, de verdad que es mi hijo. Tenía los ojos enrojecidos y la nariz le goteaba, mojándole la ropa. Sin embargo, su madre y su esposa sentían un gran amor por él. Lo haré, me haré más fuerte por él. No te preocupes, mamá, y tú también, Terra. Salvaré a la familia de la destrucción, y salvaré al pobre niño de vivir sin familia. Ver la escena de Zoro inclinando la cabeza en lugar de su capitán solo fortaleció su determinación de ser digno de ser su padre. Mi hijo sin duda se convertirá en el mejor espadachín del mundo. BFT, al otro lado, una joven de cabello verde y ojos parecidos a los de Zoro se rió. Tenía los ojos rojos por el llanto anterior, pero las palabras de su esposo la alegraron mucho. Terra, Arashi, asegúrense de enseñarle bien a Zoro en el futuro. No quiero que se vuelva tan imprudente como ese maldito Ushimaru. Eventos de One Piece. Si pongo mi mano sobre Straw Hat ahora, mi honor estaría en juego, afirmó Kuma. Después de ver lo decidido que está Zoro a sacrificarse, Kuma decidió cumplir su deseo. Zoro expresó su gratitud diciendo: estaré eternamente agradecido. Kuma levantó a Luffy inconsciente y le habló a Zoro para tranquilizarlo. Tranquilo, lo dejaré ileso. Pero estás a punto de experimentar el infierno. La mano de Kuma, parecida a la pata de un gato, tocó el vientre de Luffy. El cuerpo de Luffy comenzó a secretar una horrible burbuja roja, que se expandió hasta convertirse en una enorme burbuja que también se parecía a la pata de un gato.
Esta era una de las habilidades de la fruta del diablo de Kuma, Nikyu no Mi, como había anunciado previamente. Lo que estoy alejando de su cuerpo ahora, es dolor y fatiga. Todo el daño que le infligieron en su batalla contra Moria se acumula aquí. Si deseas morir en su lugar, debes sufrir su sufrimiento. Como ya no te queda mucha vida, tomar este dolor solo te llevará a la muerte. Kuma sacó una pequeña bola de la bola de dolor más grande y se la arrojó a Zoro, diciendo: inténtalo. En cuanto entró en su cuerpo, Zoro dejó escapar un grito desgarrador. Ua, Jefu. Guaaya. Kuma le preguntó su opinión sobre el experimento. Y bien. Zoro se levantó rápidamente y dijo: déjame decidir la ubicación. Corrió hacia la gran bola de dolor y la abrazó sin pensarlo 2 veces, asumiendo el sufrimiento de su capitán. Ciudad de Shimotsuki. Qué hierro inquebrantable, qué espíritu tan fuerte y valiente, qué férrea lealtad lleva en su corazón, este niño, de verdad, veo en él la sombra del antepasado, por eso le diste tu querida espada, Ryuma, ¿has visto su verdadero espíritu con tus ojos muertos? El ser del anciano Kozaburo se estremeció al leer el contenido del legendario capítulo. Llevaba 3 años leyendo este manga, descubriendo muchas escenas legendarias que sentía vivir en primera persona. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que la escena que acababa de leer era la número 1 indiscutible, y ninguna otra podría superarla. Porque esta escena no solo representa el autosacrificio, sino también la voluntad de un verdadero espadachín, la voluntad del rey de los espadachines. Este chico sin duda lo posee, el Haki del Conquistador, anunció Kozaburo en voz baja. ¿Cómo llegaste a esta conclusión, padre?, se preguntó Koushirou. Aunque no lo tenga ahora, es solo porque aún no lo ha despertado. No me digas por qué, un espadachín común y corriente no puede tener el espíritu de Zoro, veo que será el mejor espadachín de este mundo en el futuro. Es el orgullo de nuestro clan. Lo he decidido. Voy a obligarlo a casarse con mi nieta Kuina. Ve y llama a ese imbécil que se hace llamar Roronoa. Dile que se dé prisa y tenga también a su hijo. Padre, ¿no querías ir a buscar a Moria? ¿Por qué te detuviste? Entonces, por favor, ve, deja de ser grosero. Alguien como Moria no merece que yo dé un paso. Ve y haz lo que te dije. Kozaburo sacó su pipa, listo para darle una lección a su hijo desobediente. El Roronoa del que hablaba, debe ser el padre de esa persona apodada Marino, ¿verdad? Isla Thriller Bark. ¿Qué diablos es esto?, exclamó Moria. Mientras veía los acontecimientos del manga yendo hacia el sur hacia la supervivencia de Luffy y sus compañeros, frunció el ceño, luego se enojó y finalmente sintió desesperación. ¿Por qué no los has matado todavía, Bartolomeu Kuma?, preguntó. ¿Qué intentas hacer? ¿No los matarás? ¿Por qué aceptaste la oferta de Zoro?, continuó. Matar a Zoro solo no es suficiente, maten a Mugiwara, añadió. A medida que Moria seguía leyendo, su desesperación no hacía más que aumentar. Finalmente, Kuma se marchó, revelando una terrible verdad sobre su relación con el ejército revolucionario. Es realmente asombroso que tu hijo haya encontrado compañeros tan leales, dragón, anunció Kuma con interés mientras se encontraba en la puerta del barco Thriller Bark, indicando que había completado lo que vino a buscar allí. Al regresar a la arena de batalla, Lola gritó para despertar a todos. Oigan. ¿Están todos vivos todavía? Se escuchó un fuerte grito en respuesta a su pregunta. Debió haber dado por sentado que estábamos muertos después de esa explosión y se fue. Ese Kuma. Ja. Le demostramos. Exclamó uno del grupo. Franky miró a Luffy, que saltaba de alegría justo después de despertarse. ¿En serio? ¿Cómo te sientes?, preguntó. Luffy respondió con energía. Mírame. Mi cuerpo se siente muy relajado. ¿Qué pasa? Chopper se sorprendió y gritó. ¿Qué? Usopp gritó. Mentiroso. ¿Cómo es posible? Robin se rió y dijo. Tal vez está tan herido que ya no tiene sentido. Sanji, que no prestaba atención a lo que sucedía detrás de él, empezó a buscar a Zoro. ¿Cómo puede estar bien? ¿A dónde se ha metido ese tipo? Será allí, gritó Sanji. Sanji quedó horrorizado ante la sangrienta escena que vio y pensó que Zoro ya estaba muerto. Oye, ¿sigues vivo? ¿A dónde se ha metido ese tipo? ¿Qué demonios ha pasado aquí? Finalmente, Zoro respondió con palabras que quedarían grabadas en la mente de los lectores para siempre. Nada, nada en absoluto. De verdad dijo que no pasó nada.
Esto es imposible. Los ojos de Moria se abrieron de par en par, conmocionados, hasta el punto de que casi se le salieron de las órbitas. No podía creer que alguien pudiera levantarse y hablar como si nada hubiera pasado en semejante situación. ¿Es siquiera humano? La voz de Moria temblaba mientras hablaba. En ese momento, el miedo a Luffy que el manga había dejado grabado en su corazón retrocedió, para ser reemplazado por un nuevo miedo a Zoro. Para Moria, Zoro era más peligroso que Luffy. Creía que Zoro era el héroe indiscutible de arco. Ohara. El lugar estaba envuelto en un silencio absoluto y se oía el sonido de la respiración distraída de los lectores. Nadie lo vio venir. Nadie podría haber predicho que la situación se convertiría repentinamente en una escena legendaria. Zoro, quien le había arrebatado el protagonismo a Luffy, quien había derrotado a Moria, dejó una profunda huella en los lectores con sus palabras. No pasó nada y la sangre goteando de su cuerpo. Aún permanecían en un estado de estupor y no podían salir de él. Brook expresó su admiración por Zoro, diciendo: «¡Qué hombre, Zoro-san!». No encontró mejores palabras que estas para describir lo que Zoro hizo en el manga. Clover suspiró levemente y agregó: «Él encarnaba el significado del autosacrificio y la ambición, realmente es un hombre de verdad». Vegapunk, como científico, comentó: «Dado que todavía está vivo después de esas heridas fatales, obtendrá grandes beneficios de su entrenamiento». Doflamingo analizó la situación con calma, conectando los puntos y analizando racionalmente los acontecimientos del manga. Así que Kuma anunció que sabe sobre Dragón. El gobierno mundial no es tonto. Pueden deducir que Kuma es un agente doble en el manga. Supongo que el gobierno mundial clasificará a Kuma como revolucionario después de este capítulo y pondrá precio a su cabeza. Fufu, esto se está poniendo más interesante. Me pregunto cuál es el origen de Bartolomeu Kuma. Capítulo 434. Asen Impel Down. País de Wano. Regresando a la provincia de Ringo, donde la nieve se había derretido y las flores florecían por todas partes. Shimotsuki Ushimaru y su mascota Onimaru estaban aturdidos. No solo ellos, sino todos los guardias del daimyo y su familia que tuvieron la oportunidad de leer el último volumen también quedaron asombrados. El daimyo había solicitado muchos volúmenes copiados, que fueron enviados mediante flechas de reparto desde la capital de las flores. Gracias a las flechas de reparto, no necesitaron viajar hasta la capital de las flores, donde está la tienda de arte más cercana, para leer el manga. La razón de su estupor fue lo que Zoro había logrado. En otras palabras, el sacrificio de Zoro y sus asombrosas palabras no pasó nada los dejaron profundamente impresionados. Shusui encontró un espadachín calificado para llevarlo. El antepasado no cometió un error cuando le pasó el tesoro nacional Shusui a Zoro, dijo Ushimaru con una sonrisa de admiración. En ese momento, se sentía inferior a Zoro por alguna razón. Este sentimiento no se limitaba solo a él, sino a muchos otros espadachines que aspiraban a ser los más fuertes. Comparados con la voluntad de Zoro, se sentían inferiores. Espero ver tus futuros logros, el orgullo de mi clan, dijo Ushimaru con una sonrisa sincera. En ese momento, se aseguró de que Zoro era su sobrino que había escapado de Wano hacía unos años. Capital de las Flores. Los habitantes de la capital de las flores, tanto samuráis como ciudadanos comunes, seguían igualmente atónitos y sin palabras ante la escena de Zoro. Sus acciones eran demasiado grandiosas para comprenderlas. Zoro se convirtió en una inspiración para los samuráis de Wano, un ejemplo brillante a seguir en su búsqueda del camino de la espada. Porque no todos los que tienen una espada son necesariamente espadachines, dijo Iso, suspirando con una abrumadora admiración por la escena de Zoro. Estaba agradecido a la tienda de arte, que le había devuelto la vista temporalmente y le había permitido presenciar tanta grandeza. Estoy cada vez más convencido de que Zoro será mi rival más aterrador por el título del espadachín más fuerte del mundo del manga, comentó Meowth con calma, sus ojos de halcón brillando ocasionalmente con el anhelo de un desafío. Aok-san, un día, te darás cuenta de que tu mayor error en la vida fue desafiarlo con un cuchillo pelador de manzanas en tu primera pelea. Los ojos de Meowth se oscurecieron cuando escuchó el comentario malicioso del Shogun. Shogun-san, interrumpió Meowth. La persona que desafió a Zoro con un cuchillo corto es mi versión del manga, y además, Zoro aún no existe en este mundo. No lo olvides. Anillo de la isla del infierno. O lo que se conoce como la isla de los cazadores era el destino de Rob.
Descendió con gracia hasta el punto más alto de la torre de los cazadores, mientras hojas parecidas a plumas se esparcían desde sus alas de papel. Como edificio oficial del gremio de cazadores, dirigido por Rob en el Nuevo Mundo, la torre era el lugar perfecto para descender con el pequeño Yamato, quien llegó a la isla de los cazadores con el clon de Rob, usando alas de papel para un vuelo corto. Bienvenida al gremio de cazadores, pequeña Yamato. La saludó Rob mientras la sostenía en sus brazos. Los guardias que lo recibieron le mostraron un respeto y una admiración que no se podían fingir en sus rostros. Ahora, dejaremos el Nuevo Mundo para ir al West Blue. ¿Conoces a Ohara, verdad? Le preguntó Rob a Yamato con una sonrisa amistosa. Por supuesto. Ohara es el hogar de Nico Robin, que la marina destruyó con una llamada de auxilio. El tono de Yamato bajó al recordar el trágico suceso. Rob sintió un gran deseo de consolarla, pues su ternura era indescriptible. Jajaja, quizás no te diste cuenta de que los eventos del manga son distintos a los de la realidad. Bueno, aún no te diste cuenta de que soy el padre de Nico Robin, ¿verdad? Yamato estaba completamente sorprendido. Maestro del gremio, el cirujano criminalista Outback ha sido trasladado a la prisión central, a la espera de juicio. Se han reunido numerosas pruebas incriminatorias y será castigado por los crímenes que cometió en el pasado. Su condición de genio cirujano no lo exime de las consecuencias de sus actos, le informó a Rob un alto oficial de la ley vestido de cazador de rango A. Bueno. Rob asintió con satisfacción. Parecía que el archivo de Outback estaba bloqueado. Después de asegurarse de que todo estaba bien, Rob acarició la cabeza de Yamato y se preparó para entrar a la tienda de arte para enviar a Yamato a Ohara, donde se encontraba el cuerpo principal y su familia. Pero antes de eso, sonó su teléfono personal. No era un Denden Musi, era un móvil de verdad. Solo quienes lo conocían bien podían llamarlo a ese número. Como esperaba, parece que este día finalmente ha llegado, dijo Rob, sabiendo quién lo llamaba. Porgas de Rouge. Isla Thriller Bark. Con el corazón apesadumbrado, Moria ojea las últimas páginas del volumen. Se siente como si el mundo entero lo hubiera abandonado en este momento, y solo aquellos que han sufrido una aplastante derrota a manos de Luffy y su armadura de trama pueden comprender verdaderamente su estado mental actual. El cocodrilo es un claro ejemplo de ello. Bueno, al menos no morí en el manga. De lo contrario, habría sido demasiado vergonzoso, reflexiona. Sin embargo, ver el éxito de Outback y Absalom al sacarlo de Thriller Bark le produce una ligera sensación de consuelo. Y entonces, el hermano de Luffy fue encarcelado en Impel Down. Exclama, ¡qué maravillosa noticia! Kisisisish. Eventos de One Piece. Genial, rápido, cierra la puerta. Exclamó Outback. Por fin hemos escapado de Thriller Bark. Gritó. Sin embargo, la emoción duró poco, pues preguntó. ¿Qué hay de Perona? Después de celebrar su exitoso escape, el Dr. Outback expresó su preocupación por el paradero de Perona. No podemos hacer nada si no la encontramos. Está bien, voy a liberar mi invisibilidad, declaró Absalom. Absalom respondió con desgana, aún conmocionado por el impacto de encontrarse con Kuma. Dios mío, no puedo creer que me haya puesto a sudar frío. ¿Por qué apareció el tirano Kuma en Thriller Bark? Se preguntó en voz alta. Outback luego compartió lo que sabía sobre la apariencia de Kuma. Cuando los zombies estaban siendo eliminados, Goro, Nin y Fao, quienes reportaban a Moria-sama, oyeron que alguien reemplazaría a Shichibuka y Crocodile, explicó. Pero eso no es lo más importante, continuó Outback. El sucesor es alguien llamado Barba Negra, y este tipo ha logrado hazañas increíbles. Mira las noticias. Exclamó, entregándole un periódico a Absalom. Los ojos de Absalom se abrieron de par en par al leer el titular. Capitán de la división número 2 de los piratas de Barba Blanca. Este refuerzo está preso en Impel Down. Ace era un miembro de la élite tan famoso que servía a Barba Blanca. El gobierno mundial debe haber encontrado una carta de triunfo. Comentó Outback. En efecto, asintió Absalom. Parece que esta situación puede ser la que cambie la era pirata, concluyó Outback. En una isla desconocida en la primera mitad de Grand Line. Después de ver el contenido del último capítulo, fue como si una bomba hubiera explotado en la mente de Roger y su tripulación. Increíble, dijo el joven Shanks. Increíble, añadió Gabán. ¿Ya se atrevieron a encarcelar a Ace en Impel Down? ¿No le temen a Barba Blanca? Se preguntó Crocus. ¿Qué suerte tienen de que no podamos entrar al mundo del manga?
exclamó Buggy intentando animar el ambiente. Sin embargo, quedó claro que esto no era suficiente ya que todos notaron la tristeza en la esposa del capitán. Rouge se mordió débilmente los labios, siendo la única que sabía hacia dónde se dirigía todo esto debido a que había leído algunos de los pensamientos de Rob de años atrás. Rouge, llamemos a Rob, él puede tranquilizarnos, dijo Roger con voz suave, tratando de consolarla. Fin del capítulo 434.